Hola, soy Juanma de DIM Sport. En este vídeo os enseñaremos cómo reprogramamos las centralitas electrónicas de automoción. Estudiaremos cómo modificar todo tipo de vehículos con sistemas de inyección electrónica. Los primeros motores con gestión electrónica aparecen a mediados de los años 80. Primero, identificaremos el tipo de centralita con la que hay que trabajar. Existen diversas opciones para hacerlo. La mayoría de programas de modificación llevan incorporada una base de datos ordenada por marca, modelo, versión comercial. Esta nos proporcionará la información necesaria para poder trabajar. En nuestro caso, abriremos el Software Race, clicaremos en la pestaña Lista de aplicaciones, desde la cual seleccionaremos marca del vehículo, modelo y motorización. Se abrirá una ventana en la que se nos indicará el tipo de modificación que soporta el vehículo seleccionado: tradicional, desoldando la memoria, por protocolo flash New Genius a través de OBD2, BDM conexión directa a la placa base o centralita adicional Rapid. En el caso de no poder disponer de un programa que nos facilite la información, deberemos localizar e identificar la ECU motor por otros medios: información original del fabricante, programas de diagnóstico o bien físicamente leyendo su etiquetado comercial. Existen en el mercado diferentes fabricantes de ECUs. Las podemos diferenciar por familias, dentro de cada una de ellas por su estructura interna o por sistemas de inyección que controlan. En cada modelo la ubicación es diferente. Deberemos consultar información técnica específica, preferentemente la original del propio fabricante, para conocer su ubicación exacta. No existe una ubicación fija de las ECUs. Las podemos encontrar en lugares tan dispares como zona vierteaguas, interior del habitáculo, zona de pasos de rueda, debajo del asiento, etc. Antes de manipular o desconectar una ECU, hay que desconectar siempre la batería o baterías del vehículo previamente. Una vez extraída la ECU, podremos identificar el tipo y variante de la misma a través del etiquetado comercial que llevan. A partir de estos datos, conoceremos los componentes internos que lleva. Es imprescindible conocer toda esta información antes de comenzar a trabajar con la centralita. Todas las ECUs llevan una serie de referencias o identificaciones impresas en uno o más adhesivos en su carcasa exterior. Estas numeraciones hacen referencia a la marca de la propia ECU, a su referencia como pieza de recambio, a su referencia como familia y al tipo de ECU. Hay referencias que no nos serán de utilidad. La información que realmente nos interesa es aquella que hace referencia a nombre del fabricante de la ECU, por ejemplo, Bosch, Siemens, Delphi, Magneti Marelli, etc. Número de hardware. Sus siglas son HW, seguido de una codificación numérica o alfanumérica. A través de la codificación de hardware sabremos el formato físico de la ECU, el tipo de conectores o conector que lleva esa ECU y el tipo de componentes internos que lleva, tipos de memoria y microcontrolador. Número de software. Sus siglas son SW. Por medio de él sabremos la versión del programa de trabajo que llevaba grabada la ECU cuando fue producida. Este dato no siempre se encuentra referenciado en los adhesivos exteriores. Más adelante veremos de qué forma podemos conocerlo si no lo encontramos en el exterior. Número de actualización de software. Normalmente no está referenciado en el exterior de la ECU. Mediante la actualización de software sabremos cuando la marca oficial la reprogramó por última vez con una actualización estudiada para solventar anomalías detectadas posteriormente a la fabricación del vehículo. Al igual que en el caso del número de software, hay otras maneras de poder extraer esta información. Cuando no dispongamos de la información de versión y actualización de software, pero tengamos identificado el hardware de la ECU, con nuestros equipos New Genius OBD2 o New Transdata BDM, podremos obtener esta información automáticamente al conectarnos con la ECU. A continuación, detallaremos los 4 componentes principales de una ECU: microprocesador, external flash, serial EEPROM, inmovilizador. El microprocesador es el componente más importante de todos ellos. En su interior se hallan las instrucciones y rutinas responsables de las operaciones de cálculo que necesita ejecutar la ECU para la correcta gestión del motor. Este componente es fácil de identificar. Lo encontraréis soldado directamente en la placa base, normalmente es el componente más grande de la misma
y se halla situado en la parte central de la placa. La external flash es la memoria que contiene los mapas y cartografías de gestión de motor, control de inyección, de presión de turbo, de encendido. El microprocesador leerá los datos existentes en esta memoria para ejecutar las instrucciones de forma precisa, garantizando el correcto funcionamiento del motor. El microprocesador aplicará las correcciones necesarias en función de las señales que recibe de los sensores y actuadores del motor. Este tipo de memorias pueden ser externas, como un componente independiente, o internas, estar encapsuladas dentro del propio microprocesador. En el caso de que sea externa, estará montada normalmente en la misma cara de la placa base y lo más cercano posible al microprocesador. La Serial EEPROM es la memoria en la que encontraremos datos relativos al kilometraje del vehículo, registro de averías, datos de bastidor, etc. En ocasiones tiene la misma forma que la external flash, así que hay que prestar especial atención para no confundirlas. Puede ser interna o externa. En el caso de que la external flash sea interna, la Serial EEPROM siempre será externa. La información relativa al sistema de inmovilizador se halla almacenada en la propia ECU. La encontraremos en una memoria dedicada o bien encapsulada dentro del propio microprocesador. Su función es la de reconocer la señal de la llave del vehículo antes de autorizar el arranque del motor. La llave actúa como un emisor de señal, la cual es recibida por el cuadro de instrumentos o bien la unidad de inmovilizador, que actúan como receptores. Si la sincronización es correcta con la ECU propiamente autoriza el arranque del motor. Adicionalmente, el microprocesador realiza un chequeo y verificación de cálculo de todos los componentes internos en la ECU y en el caso que la verificación sea correcta, habilitará el arranque del motor. A este proceso se le llama cálculo de checksum. Aunque el proceso del checksum sea el mismo en todas las ECUs, este tendrá un valor diferente para cada una de ellas, lo que quiere decir que idénticas ECUs con los mismos procesos de verificación tendrán o generarán diferentes resultados tras la fase de cálculo. Cuando modifiquemos los valores de la ECU, el programa RACE recalculará automáticamente el checksum para que el microprocesador lo reconozca como correcto y autorice el arranque del motor. El resto de componentes de la ECU hacen posible su funcionamiento, pero no nos son útiles para su modificación. En este punto, enumeraremos y describiremos las memorias más comunes en las ECUs de automoción. Primero de todo, describiremos una EEPROM como memoria que puede leerse, borrarse y escribirse. Su capacidad y velocidad son limitadas. En alguna de ellas, el borrado se hace aplicando luz ultravioleta en la ventana de registro que incorpora en su parte superior. Fueron sustituidas por las memorias EEPROM y por las memorias Serial Flash, ambas de mayor capacidad y velocidad. En las EEPROM y Serial Flash, el borrado se realiza electrónicamente. Todas las memorias tienen una numeración en su parte superior. Esa numeración nos indica su familia, tipo, capacidad, velocidad. Como ejemplo, esta memoria tiene la numeración AM27C256B. ¿Qué significa? AM son las siglas del fabricante, en este caso AMD. 27C es el tipo de memoria, donde nos indica la distribución y diseño interno, zonas de lectura y escritura, etc. 256 es la capacidad de almacenamiento, en este caso 256 kilobits. B es la velocidad de lectura, su rango va de la A a la Z, siendo la A la más lenta y la Z la más rápida. Podemos utilizar memorias de diferentes fabricantes, pero siempre hemos de asegurarnos que son equivalentes en patillaje y capacidad. La velocidad puede ser más rápida, pero nunca más lenta. Las memorias tienen una posición fija de montaje, por eso siempre veremos en el pin 1 una marca para saber la posición exacta en la que debemos conectarla. Inicialmente se utilizaban memorias tipo DIL, por su escasa capacidad almacenaban poca información, obligando a la ECU a escoger la estrategia de trabajo en base a pocos parámetros, básicamente revoluciones, posición de pedal, temperatura de motor y sonda lambda. Este tipo de memorias en el sector de automoción se encuentran con dos patillajes diferentes, DIL 28 y DIL 32, donde 28 y 32 corresponden al número de patillas de la EEPROM.
No son totalmente electrónicas, ya que solo se pueden borrar aplicando luz ultravioleta a través del registro que incorporan en la parte superior. El resto de operaciones se harán mediante un lector programador de EEPROM. Para aumentar la precisión en la gestión del motor de los vehículos turboalimentados, se optó por montar dos EEPROMs en la ECU. Así se conseguía disponer de mayor espacio para datos. Normalmente, una de ellas almacenaba datos relativos a la inyección y encendido y la otra datos relativos a la presión del turbo. La única forma de acceder y modificar estas memorias era desoldándolas. Este tipo de vehículos no disponían de toma OBD2. Posteriormente se introdujeron las memorias EEPROM, las cuales ya son totalmente electrónicas. De ahí que su nombre empiece con dos letras E. En automoción, las EEPROM las encontraremos normalmente en dos formatos, PLCC32 y PLCC44. Los números hacen referencia a la cantidad de patillas de la memoria. Las encontraremos principalmente en centralitas fabricadas entre los años 1998 y 2002. Al ser de mayor capacidad que las EEPROM, pueden almacenar los mapas en una única memoria. Aprovechando el espacio sobrante, se incorporaron nuevos mapas y estrategias de motor, principalmente sistemas anticontaminación, variables en función de temperatura, presiones, etc. Aproximadamente desde el año 2002 en adelante, casi siempre encontraremos habilitada la lectura y escritura de este tipo de memorias montadas en la ECU a través de la toma OBD2. En las PLCC32 es habitual encontrar dos memorias. Estas comparten mapas y deberemos leer y trabajar sobre ambas para poder modificar la ECU. En el caso de la PLCC44 solo encontraremos una memoria. Las memorias más modernas son las EEPROM Flash. Las encontraremos en unidades fabricadas aproximadamente del 2001 hasta la actualidad. El formato más común es el PSOP44. Esta memoria tiene una gran ventaja respecto a las anteriores, dado que la información se almacena en diferentes sectores fijos, lo cual nos permite hacer lecturas y escrituras parciales. Estas lecturas y escrituras son mucho más rápidas y seguras, ya que solo trabajamos con los datos que nos interesan, respetando la integridad del resto de sectores de la memoria. En las memorias anteriores a estas, las lecturas y escrituras debían ser totales. Al ser una memoria con más capacidad, encontraremos nuevos mapas encaminados a optimizar las emisiones y el rendimiento del motor para cumplir con las normativas de contaminación y eficiencia. Entre estos encontraremos los mapas de gestión del sistema FAB DPF. En las ECUs que incorporan memorias PSOP, solo encontraremos una memoria para la gestión de motor. Podremos acceder a ella de tres maneras: desoldándola, mediante la toma OBD2 o bien por conexión BDM, lectura directa en placa. La última tendencia entre los fabricantes es la de incluir la información que antes se almacenaba en las memorias dentro del propio microprocesador. Son las llamadas internal flash. Se consigue tener una mayor velocidad en la gestión de la información al no tener que ir a un componente externo y un mayor espacio para almacenar datos. Al fabricante de este tipo de ECUs le es más sencillo bloquear el acceso a este tipo de memorias. Al encontrarse encapsuladas dentro del propio microprocesador, es necesario desbloquearlas física e informáticamente antes de proceder a trabajar con ellas. Son las ECUs conocidas popularmente como ECUs con antituning. Conviene aclarar que no todas las ECUs que tienen la información en el microprocesador están bloqueadas para su lectura o escritura. Para poder trabajar con ECUs con internal flash y bloqueadas por el fabricante, es necesario operar por BDM o bien por OBD2 una vez desbloqueado con sistema BDM. Disponemos de tres vías de acceso al contenido de la ECU. Dependiendo del año de fabricación de la ECU, el tipo de operación a realizar y el tiempo que dispongamos, podremos elegir el tipo de conexión que nos interese más. El primer paso será abrir el Software Race, clicar en la pestaña de lista de aplicaciones y desde aquí seleccionaremos marca del vehículo, modelo y motorización. Se abrirá una ventana en la que se nos indicará el tipo de modificación que soporta el vehículo seleccionado: tradicional, desoldando la EEPROM, serial, por protocolo flash OBD2 a través de New Genius, BDM, conexión directa en placa a través de Neutral Data o centralita adicional Rapid. Como norma general, siempre es recomendable hacer una diagnosis previa al vehículo antes de hacerle una reprogramación
por cualquiera de los tres métodos. En caso de detectar cualquier anomalía, hay que repararla antes de modificar el vehículo. En el caso de las EQUs más antiguas, estaremos obligados a desmontar la centralita, abrirla y desoldar la memoria para poder leerla y escribirla. Realizaremos la lectura mediante un lector programador de EPROMs. En nuestro caso, usaremos el lector programador Galeb 5. A continuación, os mostraremos paso a paso el procedimiento de trabajo con memorias en las que hay que trabajar desoldando. Primero, hay que localizar y desmontar la EQU del vehículo. Una vez hecho esto, hay que abrir la EQU. Para poder abrirla necesitaremos utilizar un soplador de aire caliente y calentar las tapas exteriores hasta los 350 grados aproximadamente, siempre manteniendo el soplador a unos 10 centímetros de distancia. Hay que dirigir el flujo del soplador sobre los contornos que sellan la EQU. En algunas EQUs muy antiguas nos podemos encontrar que solo llevan tornillos de cierre, con lo que el proceso se simplifica enormemente. Una vez la EQU tenga la temperatura adecuada, ayudándonos con dos destornilladores planos, haremos palanca de forma delicada separando las tapas que suelen ser de aluminio. Con la ayuda de un cúter iremos cortando los restos de silicona que puedan haber quedado, siempre con extremo cuidado para no dañar ningún componente o la propia placa base. Una vez abierta la EQU, identificaremos la memoria y verificaremos y marcaremos su posición original. Escogeremos el adaptador adecuado para desoldarla. Hay que disponer de una estación completa con todos los tipos de adaptadores existentes en automoción. Las memorias DIL se desoldarán patilla a patilla, mientras que las PLCC y PSOP se desoldan calentándolas en su conjunto y ayudándonos con la función de un succionador en la estación de soldadura termorregulada. Una vez tengamos la memoria desoldada, hay que limpiarla minuciosamente para eliminar la suciedad y cualquier tipo de impureza generada en el proceso de desoldado, que nos provocaría errores fatales de lectura. Para no tener que estar soldando y desoldando continuamente, se suele soldar un zócalo en la EQU, para poder poner y quitar la EPROM fácilmente. Iniciaremos el software de lectura-escritura de EPROM, Galeb 5, y procederemos a leer su contenido. Seleccionaremos el adaptador y el driver adecuado para la memoria con la que tengamos que trabajar. Una vez colocada la EPROM en el lector programador, seleccionaremos la opción Leer. El software extraerá la información de la memoria y nos la mostrará en valores hexadecimales. Guardaremos el archivo en el PC y lo cargaremos en el software Race by DIMSport para iniciar la fase de modificación de parámetros. Una vez modificada la información con nuestro software Race Evo, cogeremos una memoria nueva igual o compatible 100% con la original para escribir en ella nuestro archivo ya modificado. Una vez finalizado el proceso, colocaremos la memoria en la posición correcta sobre el zócalo que hemos soldado previamente. Hemos terminado el proceso y solo nos queda montar la centralita en el vehículo y comprobar que arranca correctamente. Procederemos a arrancar y parar el vehículo un mínimo de 2 veces. A continuación, haremos una marcha de pruebas para verificar que la modificación funciona correctamente. En las EQUs más modernas utilizaremos la toma OBD2 para leer y escribir la información. OBD son las siglas de Onboard Diagnostic, puerto de diagnosis. Este puerto de comunicación es el utilizado por el fabricante para poder conectar sus sistemas de diagnosis. Mediante él puede leer registros de fallos, localizar posibles averías con opciones de lectura de valores reales, entre otras operaciones. También lo utiliza para actualizar el software de la EQU cuando es necesario. Nosotros aprovecharemos esta funcionalidad de escritura de datos para poder leer y escribir el contenido de la EQU, sin necesidad de manipularla físicamente. El hardware que utilizaremos para este tipo de operaciones es el New Genius by DIMSport. Es un sofisticado equipo de lectura y escritura de EQUs por conexión OBD2, creado, diseñado y fabricado íntegramente por DIMSport. El New Genius utiliza protocolos de comunicación creados y diseñados por DIMSport, con lo que garantizamos un correcto funcionamiento de los mismos, un servicio de actualizaciones semanales y un completo y profesional servicio de consultoría técnica exclusiva para clientes. Cada protocolo se acompaña de un manual de uso, donde se nos explicará
los procedimientos a realizar, el tipo de cableado que tenemos que utilizar y, en caso de que haya que realizar alguna operación adicional, qué operación y cómo debemos realizarla. Antes de empezar a trabajar con el vehículo, abriremos el software RaceEvo. Accederemos a la ventana Lista de aplicaciones, seleccionaremos marca, modelo o cilindrada para escoger el modelo adecuado. A continuación, el programa RaceEvo nos mostrará un listado del método o métodos posibles para leer nuestra centralita. En este caso, nos indicará el número del protocolo flash para la comunicación serial con el New Genius. Una vez seleccionado el protocolo adecuado, clicaremos sobre Documentación y se nos abrirá un documento PDF en el que tendremos información sobre cómo conectarnos al vehículo, así como todo tipo de información adicional que hay que saber para que el proceso sea exitoso y seguro. Esta operativa también se puede hacer en el ámbito comercial, para poder dar una respuesta exacta a los clientes que nos consultan sobre si es posible modificar su vehículo, los costes y el tiempo que tardaremos en hacerlo. Una vez sepamos el cableado a utilizar, siguiendo los detalles del manual, nos conectaremos al vehículo para iniciar el proceso. Solo tendremos que seguir los pasos que se nos indiquen en el dispositivo, dejando 5 segundos de pausa entre paso y paso. Durante las operaciones de lectura y escritura con el New Genius by DIMSPORT es imprescindible estabilizar el voltaje de la batería del vehículo, con el fin de no ocasionar errores o daños internos en la ECU. Para ello, conectaremos un cargador, una batería auxiliar o bien un estabilizador de corriente. De esta manera eliminaremos las posibles caídas de tensión durante las delicadas fases de lectura y escritura que darían como resultado la pérdida de comunicación con la ECU, pudiendo incluso llegar a bloquearla. Una vez se haya completado la lectura, el New Genius nos pedirá que guardemos el archivo. Es recomendable nombrarlo con la matrícula del vehículo. El siguiente paso será cargar el archivo en el software de modificación RaceEvo. Para ello importaremos el archivo del New Genius al PC. Realizaremos las modificaciones que deseemos con el software RaceEvo y guardaremos el archivo como modificado. El programa se encargará de ponerle la extensión .mod, así como de realizar los ajustes de codificación y verificación de checksum oportunos. En ese momento ya dispondremos de un archivo modificado y preparado para ser cargado en el New Genius y de ahí al propio vehículo. Para ello seleccionaremos la opción Escribir imagen en el Genius. Con el archivo ya cargado en el New Genius, repetiremos los pasos que hemos hecho para conectarnos a la toma OBD2 del vehículo en la fase de lectura, pero esta vez seleccionando la opción de escritura. Recordar que hay que conectar siempre un estabilizador de corriente, una batería auxiliar o un cargador. Una vez finalizado el proceso de escritura, procederemos a desconectar el New Genius y el estabilizador de corriente, la batería auxiliar o el cargador. Tras ello, arrancaremos y pararemos el vehículo un mínimo de 2 veces para comprobar que todo el proceso se ha realizado correctamente. La tercera manera de extraer los datos de una ECU recibe el nombre de sistema BDM. Las siglas son Background Debug Mode. En este caso, la conexión se realiza directamente en los puertos de comunicación habilitados en la propia placa base de la ECU. Se trata del sistema de lectura y escritura más completo de los existentes en la actualidad. Al conectarnos directamente en la ECU, tenemos acceso de lectura y escritura a todos los componentes de la misma y, consecuentemente, a todos los datos almacenados en ellos. Este sistema de lectura-escritura nos permite efectuar una nueva operación llamada desbloqueo. Esta opción se utiliza en aquellos casos en los que, como medida anti-tuning, el fabricante ha optado por bloquear los puertos de comunicación del OBD2 desde la propia ECU. Este proceso se realiza reprogramando la ECU con un archivo especial de desbloqueo. El tipo de conexión por BDM lo podremos encontrar habilitado en las unidades a partir de los años 2002-2003 en adelante. A continuación os detallaremos las principales operaciones a realizar por BDM. Leer y escribir toda la ECU. Leer y escribir algún componente individual de la ECU. Clonar unidades.
Desbloquear la EQ para poder leerla y escribirla por la toma OBD2. Para poder realizar este tipo de conexión utilizaremos el hardware NewTransData by DIMSport. Se trata de un sofisticado equipo de lectura-escritura de EQs por BDM, fabricado y diseñado íntegramente by DIMSport. El NewTransData utiliza plugins de comunicación creados y diseñados by DIMSport, con lo que garantizamos un correcto funcionamiento de los mismos, un servicio de actualizaciones semanales y un completo profesional servicio de consultoría técnica exclusiva para clientes. Cada plugin se acompaña de un manual de uso que nos indicará los procedimientos a realizar, el tipo de conexión que vamos a utilizar, cómo tenemos que hacerla y, en caso de que haya que realizar alguna operación adicional, qué operación hay que hacer y cómo. El NewTransData by DIMSport dispone de un software específico que nos permitirá seleccionar la familia del microprocesador con la que vamos a trabajar y consultar los manuales de conexión para las operaciones de lectura y escritura. En el menú de trabajo del software NewTransData encontraremos 4 pestañas: Interface, File List, Info Plugins y Options. Interface. Desde ella seleccionaremos la familia de microprocesador que queremos leer y el tipo de lectura-escritura que vamos a realizar: micro, external flash, serial EEPROM o archivo DIM. Si seleccionamos la función MMTPL, el software del NewTransData seleccionará automáticamente la lectura adecuada a realizar en la EQ que tengamos conectada. File List. Desde esta ventana podemos seleccionar los archivos que queremos cargar en la EQ. Info Plugins. Es la ventana desde la que podemos acceder a toda la información técnica relativa a los plugins existentes y a los tipos de microprocesadores disponibles. Podremos consultar los manuales de conexión con la EQ y veremos el tipo de lecturas y escrituras que soporta cada microprocesador. Los manuales han sido desarrollados by DIMSport y en la actualidad hay más de 600, los cuales se van actualizando y ampliando semanalmente. Debido a la gran cantidad de información existente, es imprescindible utilizar los filtros de selección que nos ofrece el programa para acotar la búsqueda y localizar rápidamente la información que precisamos. Al clicar sobre el plugin seleccionado, se nos habilita la opción de cargar el manual de conexión de la misma. Si clicamos sobre él, se nos abrirá un manual en PDF con la información técnica necesaria. Desde la ventana de Options podremos seleccionar los diferentes modos de visualización del programa, controlar el estado de actualizaciones, gestionar los archivos de control, etc. A continuación os describimos paso a paso el proceso a seguir para trabajar por BDM. Es necesario verificar con el software Reisevo que el vehículo con el que queramos trabajar equipa una EQ que soporta una conexión BDM. Una vez verificado esto, los pasos a seguir serían los siguientes: localizar la EQ y desmontarla, verificar la numeración de la EQ, abrirla y confirmar el tipo de microprocesador que monta, abrir el software del NewTransData, seleccionar el manual de conexión, realizar las conexiones indicadas en el manual para conectarnos con la EQ. Pulsaremos en la opción de identificación para comprobar la correcta comunicación con la EQ. En caso satisfactorio, procederemos a realizar una lectura completa de la misma que guardaremos como copia de seguridad. En caso que no nos haga la identificación, verificaremos el tipo de unidad, el microprocesador, las conexiones, las alimentaciones, para poder localizar el motivo de fallo. Procederemos a leer el componente que deseemos modificar y a guardar el archivo para su posterior modificación mediante el software Reisevo. Una vez modificado el archivo con el software Reisevo, lo guardaremos en el directorio adecuado y procederemos a escribir el archivo repitiendo los pasos realizados durante la fase de lectura, pero seleccionando en este caso la opción de escritura. Para verificar el éxito del proceso, volveremos a realizar una identificación de la EQ mediante la opción ID que encontraremos en la pestaña Interface.
Este proceso es muy importante, ya que es la única manera de asegurarnos que todo el proceso que se ha realizado es correcto. Si no realizamos esta verificación, nos podemos encontrar que tras desconectar el New Trust Data, cerrar, sellar, montar y conectar la ECU en el vehículo, tengamos que repetir todo el proceso de nuevo si ha habido algún fallo y el vehículo no arranca. Tras ello, arrancaremos y pararemos el vehículo un mínimo de 2 veces para comprobar que todo el procedimiento ha sido realizado correctamente. El New Trust Data nos va a permitir leer y guardar archivos de los siguientes tipos. Archivos DIM, corresponden a la lectura completa de la ECU. Archivos MPC, corresponden a la lectura del microprocesador. Archivos bin, corresponden a la lectura de la external flash. Archivos E2PROM, corresponden a la lectura de la serial EPROM. Archivos DTF, corresponden a la lectura del tuning file. El tuning file es un tipo de archivo creado by DIMsport que nos generará automáticamente un file con los mapas de gestión de motor, estén en el componente o componentes que sean, sin necesidad de ir haciendo nosotros la selección individual de cada uno de ellos. De las 3 maneras existentes para leer y o escribir una ECU, de soldando, por OBD y por BDM, esta última es la más segura, ya que es la única que nos permite disponer de una copia de seguridad completa de la ECU. En los otros casos, tan solo podemos aspirar a tener una lectura parcial de la misma. Tratamiento de datos con el software Race Evo. En este apartado os enseñaremos a modificar cualquier tipo de vehículo equipado con un sistema de gestión electrónica. En la actualidad existe una gran demanda de modificaciones electrónicas enfocadas a ahorro de combustible. Este ahorro de combustible se consigue incrementando el par motor y los caballos a unas bajas revoluciones con poca carga de pedal de acelerador. De esta manera podremos circular en marchas más largas con menor esfuerzo de motor, lo cual repercutirá en un menor consumo de carburante. Para modificar las ECUs disponemos del software Race Evo by DIMsport. Os resumimos las principales operaciones posibles en cada uno de los apartados de la barra de menús. Archivo. Desde aquí podremos abrir los archivos, ya sean originales o modificados, que tengamos en la base de datos. Si no hemos realizado aún ninguna lectura, podremos ver solamente las descargas disponibles online. Podremos importar las plantillas descargadas online, acceder a la función Race Gestor, etc. Ver. Aquí están las opciones de configuración del programa, visualización y acceso a los servidores de actualización del software. Emulador. Nos permite trabajar con el emulador MET16 para modificar las cartografías en tiempo real y con el vehículo en funcionamiento, disponible solo para algunas ECUs. Tools. Nos permite realizar búsquedas centralitas por numeraciones de hardware, software, actualización de software, por plantillas, por lecturas originales, modificados. Nos permite también recalcular el checksum de los archivos de otros orígenes diferente también al Race Evo. Genius. Funciones de comunicación con el New Genius para acceder a las lecturas, actualizar el dispositivo, cargar los archivos modificados hechos con el software Race Evo. Actualización. Permite actualizar el programa, actualizar la base de datos de ECUs y visualizar las novedades by DIMsport. Lista de aplicaciones. Desde aquí podremos filtrar por marca, modelo y tipo un vehículo en concreto para ver las opciones existentes para modificarlo. Icono de interrogante. Nos permite acceder al listado de protocolos, al listado de plugins, saber el estado de nuestros contratos y habilitaciones, visualizar la versión de programa que tenemos instalado y acceder a la ayuda online. ¿Cómo trabajaremos con el software Race Evo?
El RAIS Evo nos permite trabajar un archivo original leído por nosotros tras asociarlo a una plantilla ByTeamSport. Estas plantillas reciben el nombre de files de setagio. Son generados por el departamento RAIS partiendo siempre de una lectura 100% original. Estas plantillas interpretan y convierten los valores binarios y hexadecimales de la EQ en tablas de valores numéricos y de fácil comprensión e interpretación. Estos setagios son específicos para cada EQ y nos indexarán las cartografías existentes y los mapas contenidos en ellas para facilitar su posterior modificación. Ejemplo de modificación de una EQ con memoria DIL. Para tratar este ejemplo escogeremos el siguiente modelo de vehículo: BMW 525 TDS E39, 143 caballos con EQ Bosch Motronic Diesel. Empezaremos confirmando la posibilidad de lectura y escritura de la EQ con la que vamos a trabajar. Localizaremos la EQ, leeremos los datos de identificación, la abriremos y desoldaremos las memorias. Pondremos la memoria en el lector programador Gallet 5 y leeremos los datos originales para posteriormente guardarlos en nuestro PC. Abriremos el software RAIS Evo y desde el icono Mundo accederemos a la base de datos online. Accederemos al área reservada para clientes, entraremos en la sección Download e introduciremos los datos de la ID de nuestra EQ para localizar de esta manera la plantilla y descargarla en nuestro PC. Guardaremos la plantilla en el directorio internet del software RAIS. Desde la pestaña Archivo importaremos la plantilla a la base de datos de plantillas locales del RAIS. Desde la pestaña Tools accederemos a Búsqueda de centralita para localizar y seleccionar rápidamente la plantilla que hemos descargado e importado en la database del RAIS. Una vez visualizando la plantilla, importaremos nuestra lectura desde el icono Asociar nueva imagen. Para realizar una modificación con el RAIS Evo, trabajaremos siempre con dos archivos abiertos simultáneamente. El primero de ellos, llamado RAM1, es una copia protegida del archivo original, la cual no es posible modificar ni alterar de ninguna manera. El segundo archivo, llamado RAM2, es la copia sin protección de nuestra lectura sobre la que trabajaremos para hacer la modificación. El hecho de tener siempre una versión del archivo original disponible y protegida nos facilita el trabajo enormemente, ya que siempre tendremos visibles las referencias originales del archivo que estamos modificando. Seleccionaremos el setallo y clicaremos sobre Cargar en RAM1. Luego seleccionaremos la lectura y clicaremos sobre Cargar en RAM2. Pulsaremos OK. Nos aparecerá en pantalla el menú principal de trabajo del archivo a modificar. Veremos todo tipo de datos identificativos del archivo, así como el listado completo de cartografías principales con las que podremos trabajar sobre él. Si las descripciones de las cartografías aparecen en negro, significa que nuestra lectura es 100% original. Si encontramos cartografías resaltadas en color rojo, significa que la EQ ha sido modificada y no debemos trabajar con ella. Primero hay que ponerla de origen. Para restablecer la EQ a sus valores originales, tendremos que acceder a las cartografías que estén en rojo, seleccionar todo el rango de datos, visualizar diferencias clicando sobre los iconos diferencia y poner el valor a 0. Utilizaremos la tecla F9 para el acceso directo a la función Insertar valor. Ahora ya podemos empezar a modificar las cartografías y los mapas. Primero, ¿qué es un mapa y qué es una cartografía? Un mapa es una porción de datos estructurados que ocupan una posición fija dentro de una memoria. También podemos definirlo como una representación gráfica o numérica de una porción de datos de la memoria. Pueden ser individuales o múltiples. En caso de existir mapas múltiples, estos se encontrarán en diferentes posiciones de la memoria, por lo que es necesario poder indexarlos y agruparlos para tenerlos bien referenciados.
Cuando los modifiquemos, debemos actuar sobre todos ellos como si fueran uno solo. Los mapas múltiples pueden tener los mismos datos, mapas de reiteración, o datos totalmente diferentes, mapas afines. La agrupación de un mapa individual o de un conjunto de mapas múltiples enfocados a una misma gestión sobre el motor recibe el nombre de cartografía. El software RACE es capaz de indexar, presentar, visualizar, numérica y gráficamente un sinfín de cartografías con sus mapas correspondientes, debidamente estructurados y organizados. Esta representación simplificada y estructurada de los datos originales, que se hallan originalmente desordenados en diferentes zonas de la memoria, nos va a facilitar la comprensión y modificación de las mismas. Estas unidades con memoria DIL pueden llevar dos memorias. Normalmente en una encontraremos los mapas de inyección y cantidades de aire y en la otra encontraremos los mapas de presión de turbo. Vamos a empezar con los mapas de inyección. El software RACE ordena las cartografías por secciones. En este ejemplo veremos las siguientes. En la memoria 1 encontraremos cartografías de inyección, cartografías de par motor, cantidades de aire, posibles controles de GR. En la memoria 2, cartografías de presión de turbo, cartografías de limitadores de presión de turbo. Vamos a empezar con los mapas de inyección. Dentro de las cartografías de inyección encontraremos los mapas de inyecciones a carga parcial, que regulan en este caso las fases o presiones de la bomba inyectora. Clicando sobre la cartografía de inyección a carga parcial, se abrirá la visualización en modo de tabla con dos variables, en este caso revoluciones y load, que es la posición de carga de pedal de acelerador. Estas dos variables nos las iremos encontrando habitualmente en los diferentes mapas. En esta pantalla vemos dos representaciones gráficas. Una está referenciada en revoluciones y la otra en carga de pedal de acelerador. Con el ratón seleccionaremos la zona sobre la que queremos trabajar y clicaremos sobre el icono suma plana o bien sobre su acceso directo tecla F10. Se abrirá una ventana donde tendremos una gráfica tridimensional y 4 valores a modificar. Estos 4 valores delimitan el cuadrante seleccionado. Mediante esta función podremos incrementar o restar los valores. Como ejemplo, incrementaremos el rango en una unidad en la zona media y 2 unidades en la zona alta. Una vez introducidos los valores deseados, clicaremos sobre la opción de sumar. Automáticamente se habrán modificado todos los valores de la zona seleccionada y ahora esta zona se nos muestra en color amarillo. Si queremos visualizar las diferencias entre RAM 1 y RAM 2, clicaremos sobre los iconos de ver diferencias. Estas pueden ser visualizadas por puntos o en porcentual. Este tipo de proceso es común aproximadamente en un 80% de las modificaciones de los mapas. En la ventana de visualización de mapas afines podremos ver la información sobre el número de mapas que engloban toda la cartografía del avance, en este caso 4 en total, que también deberán ser modificados. Normalmente se modifican de idéntica forma en la que hemos modificado el primero de ellos. Para ello, copiaremos las diferencias en puntos o en porcentaje y mediante la tecla Avance página navegaremos por los diferentes mapas pegando en cada uno de ellos los valores previamente copiados. Una vez hecho esto, pulsaremos F7 para salir. Veremos que la cartografía modificada está ahora marcada con 2 rayas rojas. Continuaremos con nuestra modificación trabajando sobre el resto de cartografías y modificando los mapas según el criterio deseado. Una vez modificados todos los mapas que nos interesen, guardaremos el archivo en el RACE con un nuevo nombre. Mediante las opciones de la pestaña de imagen, crearemos un archivo de salida para poder escribirlo por el método adecuado. Colocaremos una memoria nueva en el lector programador, abriremos el software, cargaremos el archivo modificado, seleccionaremos el tipo de memoria adecuada e iremos a la pestaña Action para grabar el archivo en la memoria. Una vez finalizado el proceso,
Extraeremos la memoria y la colocaremos en el zócalo que anteriormente hemos soldado en la ECU. Cerraremos la ECU y la volveremos a montar en el vehículo. Procederemos a arrancarlo y pararlo un mínimo de 2 veces. A continuación, haremos una marcha de pruebas para verificar que la modificación hecha funciona correctamente. Este será el incremento de prestaciones con nuestra modificación. Original, 143 caballos y 280 Nm de par motor. Modificado, 178 caballos y 340 Nm de par motor. Aquí acaba el proceso de modificación de una ECU con memoria DIL. Ejemplo de modificación de una ECU por toma de diagnosis OBD2. Para tratar este ejemplo, escogeremos el siguiente modelo de vehículo: Mercedes ML W164 320 CDI 225 caballos con ECU Bosch EDC16 Plus. El primer paso será abrir el software Race y clicar en la pestaña Lista de aplicaciones. Desde aquí seleccionaremos marca del vehículo, modelo y motorización. Se abrirá una ventana en la que se nos indicará el tipo de modificación que soporta el vehículo: tradicional, desoldando la EPROM; serial por protocolo flash a través de New Genius a través de OBD2; BDM por sistema New Transdata o centralita adicional Rapid. Nos podemos encontrar con casuísticas de todo tipo: vehículos que soportan todos los tipos de modificación existentes, vehículos que solo soportan algunos tipos de modificación e incluso algunos vehículos sobre los que no es posible intervenir de ninguna manera. En este caso procederemos a abrir la documentación del protocolo flash que nos habrá indicado el Race para ver el tipo de cableado a utilizar para conectarnos por la toma OBD2 con el vehículo, así como información detallada de si es necesario hacer algún tipo de procedimiento adicional. A continuación, conectaremos una batería auxiliar, un arrancador de baterías o un estabilizador de corrientes sobre el vehículo. Conectaremos el New Genius a la toma de diagnosis del mismo. Cuando conectemos el New Genius a la toma de diagnosis, automáticamente se pondrá en marcha en la pantalla de inicio. Clicaremos sobre el icono Trabajo, seleccionaremos marca, modelo, motorización y accederemos a la pantalla de operaciones posibles a realizar, en este caso ID, lectura, escritura, recuperación y herramientas. Seleccionaremos el icono de lectura y seguiremos las operaciones que el dispositivo nos vaya indicando, sobre todo esperando 5 segundos entre operación y operación. Finalizada la lectura, el New Genius nos mostrará en pantalla un teclado virtual para que podamos nombrar y guardar el archivo en la memoria SD del New Genius. Una vez guardado el archivo, el New Genius volverá automáticamente a la pantalla de operaciones posibles: ID, lectura, escritura, recuperación y herramientas. Clicando en el icono de la casa, situado en la parte inferior de la pantalla, volveremos a la página de inicio y procederemos a desconectar el cableado de la toma OBD2 del vehículo. Ahora conectaremos el New Genius al PC. Por medio del cableado USB, lo alimentaremos a la corriente mediante el transformador y abriremos el software Race. Descargaremos el archivo leído desde la opción Lectura Genius y realizaremos el proceso extrayendo también el archivo llamado header en el escritorio. El header es el archivo que contiene los datos identificativos de la lectura que hemos realizado: marca, modelo, protocolo utilizado, número de hardware, software, en formato TXT. Abriremos el software Race y accederemos desde el icono Mundo a la base de datos online. Desde la sección Download del área reservada de clientes Race, procederemos a introducir los datos de nuestra ECU. Podremos copiar y pegar los mismos utilizando la información contenida en el archivo de header que hemos grabado en el escritorio. Una vez localizada la plantilla adecuada, nos la descargaremos en nuestro PC, guardándola en el directorio Internet del software Race. En caso de que no hubiese plantilla, enviaríamos el archivo leído y el header del mismo por email al soporte técnico by Deemsport y en menos de una hora tendremos el archivo disponible online.
Desde la pestaña Archivo, importaremos la plantilla a la base de datos de plantillas locales del RAIS. Para localizar desde el RAIS la plantilla guardada previamente, desde la pestaña Tools accederemos a Búsqueda de centralita e introduciremos de nuevo los datos del header. Seleccionaremos la plantilla e importaremos nuestra lectura mediante la función de asociar nueva imagen. Para realizar una modificación con el RAIS Evo, trabajaremos siempre con dos archivos abiertos simultáneamente. El primero de ellos, llamado RAM1, es una copia protegida del archivo original, la cual no es posible modificar ni alterar de ninguna manera. El segundo archivo, llamado RAM2, es la copia sin protección de nuestra lectura sobre la que trabajaremos para hacer la modificación. El hecho de tener siempre una versión del archivo original disponible y protegida nos facilitará el trabajo enormemente, ya que siempre tendremos visibles las referencias originales del archivo que estamos modificando. En este punto seleccionaremos el setallo y clicaremos sobre Cargar en RAM1. Luego seleccionaremos la lectura y clicaremos sobre Cargar en RAM2. Pulsaremos OK. Nos aparecerá en pantalla el menú principal de trabajo del archivo a modificar. Veremos todo tipo de datos identificativos del archivo, así como un listado completo de las cartografías principales con las que podemos trabajar. Si las descripciones de las cartografías aparecen en negro, significa que nuestra lectura es 100% original. Si encontramos cartografías resaltadas en color rojo, significa que la EQ ha sido modificada y no debemos trabajar con ella. Primero de todo, hay que ponerla de origen. Para restablecer la EQ a sus valores originales, tendremos que acceder a las cartografías que estén en rojo, seleccionar todo el rango de datos, visualizar diferencias clicando sobre los iconos diferencia y poner el valor a 0. Utilizaremos la tecla F9 como acceso directo para insertar la función. Ahora ya podemos empezar a modificar las cartografías y los mapas. ¿Qué es un mapa y qué es una cartografía? Un mapa es una porción de datos estructurados que ocupa una posición fija dentro de una memoria. También podemos definirlo como una representación gráfica o numérica de una porción de datos de la memoria. Pueden ser individuales o múltiples. En caso de existir mapas múltiples, estos se encontrarán en diferentes posiciones de la memoria, por lo que es necesario poder indexarlos y agruparlos para tenerlos bien referenciados. Cuando los modifiquemos, deberemos actuar sobre todos ellos como si fueran uno solo. Los mapas múltiples pueden tener los mismos datos, mapas de reiteración, o datos totalmente diferentes, mapas afines. La agrupación de un mapa individual o de un conjunto de mapas múltiples enfocados a una misma gestión sobre el motor recibe el nombre de cartografía. El software RAIS es capaz de indexar, presentar, visualizar, numérica y gráficamente, un sinfín de cartografías con sus mapas correspondientes, debidamente estructurados y organizados. Esta representación simplificada y estructurada de los datos originales, que se hallan originalmente desordenados en diferentes zonas de la memoria, nos va a facilitar la comprensión y la modificación de las mismas. El software RAIS ordena las cartografías por secciones. En este caso concreto, veremos que nos aparecen las siguientes cartografías. Cartografías de inyección, cartografías de presión de rail, cartografías de gases, cartografías de carga, cartografías de cantidades de aire, cartografías de presiones de turbo y cartografías de EGR. Dentro de la sección de inyección veremos los mapas que controlan los tiempos de inyección. Clicando sobre la cartografía de inyección a carga parcial, se abrirá la visualización en modo tabla con dos variables, en este caso revoluciones y load, que es la posición de carga de pedal del acelerador. Estas dos variables nos las iremos encontrando normalmente en las diferentes tablas de trabajo. En esta pantalla vemos dos representaciones gráficas. Una está referenciada en revoluciones y la otra en carga de pedal del acelerador, que a partir de ahora le llamaremos load. Con el ratón seleccionaremos la zona sobre la que queremos trabajar
y clicaremos sobre el icono suma plana o bien sobre su acceso directo tecla F10. Se abrirá una ventana donde tendremos una gráfica tridimensional y 4 valores a modificar. Estos 4 valores delimitan el cuadrante seleccionado. Mediante esta función podemos incrementar o restar los valores. Como ejemplo, incrementaremos el rango en 1 unidad en la zona media y de 2 unidades en la zona alta. Una vez introducidos los valores, clicaremos sobre la opción de sumar. Automáticamente se habrán modificado todos los valores de la zona seleccionada y ahora esta zona se nos muestra en color amarillo. Si queremos visualizar las diferencias entre RAM 1 y RAM 2, clicaremos sobre los iconos de ver diferencias. Estas pueden ser visualizadas por puntos o en porcentual. Este tipo de proceso es común aproximadamente en el 80% de las modificaciones de los mapas. En la ventana de visualización de mapas afines podremos ver la información sobre el número de mapas que engloban toda la cartografía de inyección. En este caso, solo hay uno. En caso de haber varios mapas afines, deberíamos de modificarlos todos de la misma manera. Para ello, copiaríamos las diferencias en puntos o en porcentaje y mediante la tecla avance de página navegaríamos por los diferentes mapas pegando en cada uno de ellos los valores previamente copiados. Una vez hecho esto, pulsaremos F7 para salir. Veremos que la cartografía modificada se nos muestra con 2 rayas en rojo. Continuaremos el procedimiento de modificación de la EQ seleccionando y modificando los mapas y las cartografías restantes. Una vez modificados todos los mapas que nos interesen, guardaremos el archivo en el RAID con un nuevo nombre. Mediante las opciones de pestaña de imagen, crearemos un archivo de salida para poder escribirlo por el método adecuado. En este caso, desde la pestaña de imagen, enviaremos este archivo directamente al New Genius. Desconectaremos el New Genius del PC, conectaremos una batería auxiliar, un arrancador de baterías o un estabilizador de corriente sobre el vehículo y conectaremos el New Genius a la toma de diagnosis. Cuando conectemos el New Genius a la toma de diagnosis, se encenderá automáticamente. Desde la pantalla de inicio, clicaremos en el icono Trabajo. Seleccionaremos marca, modelo y motorización. Se nos abrirá la pantalla de operaciones posibles a realizar. En este caso son ID, lectura, escritura, recuperación y herramientas. Clicaremos en el icono escritura y tras seleccionar el archivo adecuado, seguiremos las operaciones que el dispositivo nos vaya indicando, sobre todo esperando 5 segundos entre operación y operación. Una vez acabado el proceso de escritura, iremos al menú principal del New Genius, lo desconectaremos de la toma OBD2, desconectaremos el estabilizador o arrancador y procederemos a poner en marcha y a parar un mínimo de 2 veces el vehículo. A continuación, haremos una marcha de pruebas para verificar que la modificación hecha funciona correctamente. Este será el incremento de prestaciones con nuestra modificación. Original, 225 caballos y 510 Nm de par motor. Modificado, 260 caballos y 580 Nm de par motor. Aquí finalizamos el procedimiento por toma de diagnosis OBD2. Ejemplo de modificación de una EQ por toma de conexión BDM. Para tratar este ejemplo, escogeremos el siguiente modelo de vehículo: Mercedes Vito W639 115 2200 CDI 150 caballos con EQ Bosch EDC16 Plus. El primer paso será abrir el software RAID y clicar en la pestaña Lista de aplicaciones. Desde aquí seleccionaremos marca del vehículo, modelo y motorización. A continuación se nos abrirá una ventana en la que veremos el tipo de modificación soportado por el vehículo: tradicional, de soldado en la memoria, serial por protocolo flash New Genius OBD2, BDM, conexión directa a la placa base o centralita adicional Rapid. Nos podemos encontrar con casuísticas de todo tipo: vehículos que soportan todos los tipos de modificación existentes,
vehículos que solo soportan algunos tipos de modificación e incluso algunos vehículos sobre los que no es posible intervenir de ninguna manera. En este caso, procederemos a abrir la documentación del plugin que nos habrá indicado el RACE y desde la que podremos ver unas fotos de la placa base de la ECU. También se nos indicará la localización de BDM y de las diferentes opciones que tenemos para conectarnos por BDM a la ECU. Normalmente tenemos tres opciones: soldando strips sobre el puerto de comunicación, a través del pinout del conector de la ECU o bien por medio de la DIMA, el más rápido y seguro de todos ellos. Con estos datos ya podemos preparar el material necesario para leer la ECU con nuestro dispositivo NewTransData. Ahora hay que localizar y desmontar la ECU del vehículo. Una vez hecho esto, hay que abrir la ECU. Para poder abrirla necesitaremos utilizar un soplador de aire caliente, calentar las tapas exteriores hasta unos 350 grados aproximadamente, siempre manteniendo el soplador a unos 10 centímetros de distancia. Hay que dirigir el flujo del soplador sobre los contornos que sellan la ECU. En algunas ECUs es posible que la placa base vaya pegada también a una de las tapas, por lo que calentaremos también esa zona. Una vez la ECU tenga la temperatura adecuada, ayudándonos con dos destornilladores planos, haremos palanca de forma delicada, separando las tapas que suelen ser de aluminio. Con la ayuda de un cúter iremos cortando los hilos de silicona que puedan quedar, siempre con extremo cuidado para no dañar ningún componente o la propia placa base. Una vez abierta la ECU, solo tendremos que seguir las indicaciones del manual del NewTransData. Ahora mostraremos un ejemplo práctico de cómo modificar una ECU mediante la conexión DIMA. Pasos a seguir: localizar el adaptador y el cableado adecuados siguiendo las indicaciones del manual del RACE. Abriremos el software NewTransData y clicaremos sobre la pestaña de Info Plugin para verificar la información técnica consultada en el RACE. Conectaremos el NewTransData al PC por USB, lo alimentaremos y realizaremos la conexión utilizando el soporte DIMA y el adaptador adecuado. En la pestaña de Interface activaremos MMTPL e introduciremos los datos del vehículo: marca, modelo, tipo de motor. En este punto, el software del NewTransData nos indicará en las pestañas inferiores el microprocesador y tipo de lecturas disponibles. Clicaremos sobre el icono de IDE para poder obtener la información interna de la ECU. Seleccionaremos ECU y clicaremos sobre Read para leer toda la ECU completa. De esta forma tendremos una copia de seguridad completa de la ECU, que podremos utilizar en caso de que el proceso no concluya satisfactoriamente y tengamos que devolverla a su estado original. Guardaremos el archivo y lo nombraremos con los datos del vehículo. Este archivo total tendrá una extensión .dim. Este archivo será el que utilicemos también en operaciones de clonaje de ECUs. A continuación, seleccionaremos Tuning File y clicaremos sobre Read para que el software NewTransData lea el componente donde se ubican las cartografías. Guardaremos el archivo y lo nombraremos con los datos del vehículo. Este archivo tendrá una extensión .dtf. Abriremos el software RACE y accederemos desde el icono Mundo a la base de datos online. Desde la sección Download del área reservada de clientes RACE, procederemos a introducir los datos de nuestra ECU extraídos mediante la ID del software NewTransData y una vez localizada la plantilla adecuada, nos la descargaremos en nuestro PC, guardándola en el directorio Internet del software RACE. En caso de que no hubiera plantilla, enviaríamos el archivo leído por email al soporte técnico by DIMSport y en menos de una hora tendríamos disponible online nuestra plantilla. Desde la pestaña Archivo, importaremos la plantilla a la base de datos de plantillas locales del RACE. Para localizarla rápidamente y poder seleccionar la plantilla adecuada, desde la pestaña Tools accederemos a Búsqueda de centralita, introduciendo de nuevo los datos de la ID del NewTransData. Una vez localizada la plantilla, importaremos nuestra lectura al RACE por medio de la función Asociar nueva imagen. Para realizar una modificación con el RACE Evo, trabajaremos siempre con dos archivos abiertos simultáneamente. El primero de ellos, llamado RAM1,
es una copia protegida del archivo original, la cual no es posible modificar ni alterar de ninguna manera. El segundo archivo, llamado RAM2, es la copia sin protección de nuestra lectura sobre la que trabajaremos para hacer la modificación. El hecho de tener siempre una versión del archivo original disponible y protegida nos facilita el trabajo enormemente, ya que siempre tendremos visibles las referencias originales del archivo que estamos modificando. Seleccionaremos el setallo y clicaremos sobre Cargar RAM 1. Seleccionaremos la lectura y clicaremos sobre Cargar en RAM 2 y pulsaremos OK. Se nos abrirá el menú principal de trabajo. Veremos los datos identificativos de nuestra lectura y el listado completo de las cartografías con las que podemos trabajar. Si las descripciones de las cartografías aparecen en negro, significa que nuestra lectura es 100% original. Si encontramos cartografías resaltadas en color rojo, significa que la ECU ha sido modificada y no debemos trabajar con ella. Primero hay que ponerla de origen. Para restablecer la ECU a sus valores originales, tendremos que acceder a las cartografías que estén en rojo, seleccionar todo el rango de datos, visualizar diferencias clicando sobre el icono diferencia y poner el valor a 0. Utilizaremos la tecla F9 para el acceso directo a la función insertar valor. Ahora ya podemos empezar a modificar las cartografías y los mapas. ¿Qué es un mapa y qué es una cartografía? Un mapa es una porción de datos estructurados que ocupa una posición fija dentro de una memoria. También podemos definirlo como una representación gráfica o numérica de una porción de datos de la memoria. Pueden ser individuales o múltiples. En caso de existir mapas múltiples, estos se encontrarán en diferentes posiciones de la memoria, por lo que es necesario poder indexarlos y agruparlos para tenerlos bien referenciados. Cuando los modifiquemos, debemos actuar sobre todos ellos como si fueran solo uno. Los mapas múltiples pueden tener los mismos datos, mapas de reiteración, o datos totalmente diferentes, mapas afines. La agrupación de un mapa individual o de un conjunto de mapas múltiples enfocados a una misma gestión en el motor recibe el nombre de cartografía. El software Race es capaz de indexar, presentar, visualizar numérica y gráficamente un sinfín de cartografías con sus mapas correspondientes, debidamente estructurados y organizados. Esta representación simplificada y estructurada de los datos originales, que se hallan originalmente desordenados en diferentes zonas de la memoria, nos va a facilitar la comprensión y la modificación de las mismas. En el paso siguiente, el software Race ordena las cartografías por secciones. En este ejemplo veremos las siguientes: cartografías de inyección, cartografías de presión del rail, cartografías de gases, cartografías de carga, cartografías de cantidad de aire, cartografías de presión de turbo, cartografías de overboost, cartografías de EGR. Dentro de las cartografías de inyección veremos los mapas que controlan los tiempos de inyección. Clicando sobre la cartografía de inyección a carga parcial, se abrirá la visualización en modo de tabla con dos variables, en este caso revoluciones y load, que es la posición de carga de pedal de acelerador. Estas dos variables nos las iremos encontrando habitualmente en los diferentes mapas. En esta pantalla veremos dos representaciones gráficas. Una está referenciada en revoluciones y la otra en carga de pedal de acelerador. Con el ratón seleccionaremos la zona sobre la que queremos trabajar y clicaremos sobre el icono suma plana o bien sobre su acceso directo tecla F10. Se abrirá una ventana donde tendremos una gráfica tridimensional y 4 valores a modificar. Estos 4 valores delimitan el cuadrante seleccionado. Mediante esta función podemos incrementar o restar los valores. Como ejemplo, incrementaremos el rango en 1 unidad en zona media y de 2 unidades en zona alta. Una vez introducidos los valores deseados, clicaremos sobre la opción de sumar. Automáticamente se habrán modificado todos los valores de la zona seleccionada y ahora esta zona se nos muestra en color amarillo. Si queremos visualizar las diferencias entre RAM 1 y RAM 2, clicaremos sobre los iconos de ver diferencias. Estas pueden ser visualizadas por puntos o en porcentual.
En ventana de visualización de mapas afines podremos ver la información sobre el número de mapas que conforman la cartografía de inyección. En este caso, solo hay un mapa. En el caso en que hubiera más de un mapa, por norma general se modificarán de idéntica forma a como hemos modificado el primero. Para ello, copiaríamos las diferencias en puntos o en porcentaje y mediante la tecla Avance página navegaríamos por los diferentes mapas pegando en cada uno de ellos los valores previamente copiados. Una vez hecho esto, pulsaríamos F7 para salir. Veremos que la cartografía modificada está ahora marcada con 2 rayas rojas. Continuaremos con el proceso de modificación seleccionando los mapas de las diferentes cartografías y modificando los mapas que encontremos en ellas. Una vez modificado todos los mapas que nos interesen, guardaremos el archivo con un nuevo nombre. Mediante las opciones de pestaña de imagen, crearemos un archivo de salida para poder escribirlo por el método adecuado. Clicaremos sobre la pestaña de imagen, nuevo archivo para EPROM y en ese caso seleccionaremos la opción New Transdata, indicando la extensión deseada, en este caso DTF. De esta manera extraeremos el archivo modificado del RACE guardándolo en el PC. En este punto entraremos de nuevo en el software del New Transdata seleccionando Tuning File y Write para escribir las modificaciones en el componente correcto de la EQ. Al finalizar la escritura de la EQ, realizaremos una nueva lectura de los datos de la misma, solo del Tuning File, la cual compararemos asociándolo de nuevo con el RACE, con el archivo modificado que acabamos de crear, para verificar que la modificación se ha escrito correctamente en la EQ. Cerraremos la EQ y la volveremos a montar en el vehículo. Procederemos a arrancarlo y a pararlo un mínimo de 2 veces. A continuación, haremos una marcha de pruebas para verificar que la modificación hecha funciona correctamente. Este será el incremento de prestaciones con nuestra modificación. Original, 150 caballos y 330 Nm de par motor. Modificado, 175 caballos y 390 Nm de par motor. De esta manera, hemos finalizado el proceso de modificación de una EQ por método de acceso BDM.